Muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos acá con una actividad científica más dentro del programa QLATGAN. Esta vez estaremos abordando la temática sobre la presentación de un caso clínico para que se pueda discutir. Esta actividad ha tenido como coordinadora principal a la doctora Raquel Furner, que esta vez por asuntos personales no ha podido ahora mismo estar presente por nosotros, pero que hemos podido contar con su coordinación para poder llevar a cabo la actividad. Así que todos sean bienvenidos a esta nueva actividad. Hoy tendremos como invitados a la doctora María Laura Darruis, que ella pertenece al servicio de gastroenterología pediátrica, pertenece al servicio de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica del Hospital Privado de Córdoba. Es parte de la unidad de trasplante hepático de este servicio, así que para nosotros será un verdadero placer poder contar con ella acá para que podamos enriquecer más el desarrollo y la discusión de este magnífico caso que nos presentarán al día de hoy. Entonces, como coordinadora también, moderadora de la mesa de discusión, les dejo con la doctora María Laura para que también nos acompañe y continuemos con la actividad de hoy. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Bueno, vamos a empezar con nuestro caso clínico en el día de hoy, que la encargada va a ser la doctora Fátima Reynoso Saxosa. Ella es gastroenteróloga pediatra, es máster en hepatología y profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. Así que, bueno, Fátima, te escuchamos atentamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar el caso clínico. Nada más voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, pues me da mucho gusto participar en esta actividad. Creo que somos un grupo bastante activo y esperemos que sea de mucho provecho este caso clínico y podamos exprimir todas las vertientes posibles. Entonces vamos a empezar. Es un caso clínico de un paciente con falla hepática aguda. Quisiera empezar comentando un poco sobre él. Es un masculino de 13 años de edad, tiene una hermana de 12 años, un año menor que él, completamente sana. Él, como antecedentes personales no patológicos, es deportista, juega fútbol, incluso la mamá refiere que participa en diferentes torneos. Su alimentación es completamente balanceada, se hace un recordatorio de 24 horas y realmente no se observa absolutamente ninguna alteración en su dieta. Tiene su vacunación o su esquema de vacunación completamente al corriente de acuerdo a la edad. Tiene antecedente de papás separados por motivos ajenos. En tema de religión pertenece a una etnia huichol, que ahora les voy a hablar un poco de ella para que sepan el contexto de quiénes son. Y dentro de los personales patológicos negados, nunca ha tenido fracturas, traumatismos. Realmente la mamá lo refiere como un paciente completamente sano. Voy a hacer este comercial para contarles un poco sobre la etnia de los huicholes. Es una etnia huixarica, se nombró así por los enólogos mexicanos como huicholes. El origen es yuto-azteca y se localizan hacia el norte de México, en la zona de occidente, al oriente de Nayarit, al sur de Durango y Zacatecas, o sea, hacia la parte norte de Estados Unidos, en la zona noroccidente. Es una cultura que, si bien es cierto, tiene muchas características típicas, también se caracterizan por tener una gran cultura alimentaria. Entonces, consideran estos elementos como parte de la cultura que constituye una parte entre el hombre, la comunidad de los dioses y la madre naturaleza. Entonces, hacen caminatas durante largos tiempos por diferentes zonas. La base de la producción y consumo de alimentación de esta etnia es la tríada de maíz, frijol y calabaza, y algunas veces jitomate y chile. Sin embargo, respetan mucho la trilogía entre el maíz, el venado y el peyote. El peyote es una cactácea que tenemos en México que tiene propiedades alucinógenas. Se da prácticamente todo el año, y algo muy importante es que solamente en la temporada de junio a septiembre, en sus caminatas por las diferentes zonas de México, ingieren guajes, que son estos, quelites, que son estos, y nopales. Entonces, esto nada más para saber el entorno de este tipo de etnia.
Este paciente inicia su padecimiento un mes previo, con somnolencia, astenia y adinamia, tinte ictérico que la mamá lo nota progresivo, coluria, se niega a colia. Sin embargo, por estos mismos motivos acude a valoración por su médico pediatra, quien solicita a su vez estudios bioquímicos y un ultrasonido. Como antecedente de relevancia, quiero comentar que un mes previo al inicio del padecimiento estuvo durante todo un mes en Canadá. La mamá refiere que estuvieron en una cabaña, aislados, comiendo alimentos procesados, no alimentos naturales. Estos son los primeros bioquímicos que le toma su médico, en donde se encuentra prácticamente una biometría hemática, una citometría hemática normal. Los que no aparecen no se tomaron, sin embargo, me pareció importante resaltarlos. Las transaminasas elevadas sobre 2000, la bilirrubina total con una colestasis franca a expensas de 10.9, la fosfatasa alcalina elevada, GGT en 356, la albúmina completamente normal, electrolitos normales, IgG para hepatitis A positivo, IgM para hepatitis A negativo. Se consideró que dentro del diagnóstico se consideraba una hepatitis de origen viral. El ultrasonido reportó solamente hepatoesplenomegalia, engrosamiento de la pared vesicular completamente reactiva, un colédoco de 3.6 y un aporte de 10.5 milímetros. Entonces se le dio tratamiento para esta hepatopatía aparentemente de origen viral con rifaximina, con polivitaminas y minerales cada 24 horas. Sin embargo, el papá refiere que la semana que estuvo con él tuvo irregular apego y el fin de semana que estuvo con la mamá tuvo buen apego. Entonces lo consideramos con regular apego al tratamiento médico. Posterior a esto, tiene una evolución tórpida tras una semana a partir del diagnóstico inicial. La madre refiere cambios de conducta, alteración en el patrón de marcha, que eso fue lo que principalmente le llamó la atención, periodos de somnolencia con excitación, aumento del tinte ictérico franco, astenia, dinamia, motivos por los cuales acudió nuevamente a valoración por su pediatra, quien lo refirió al servicio de gastropediatría. En peso y talla prácticamente normal, no vemos datos de alguna alteración nutricia. Este es su peso para la edad en percentil 50, este es su talla para la edad en un percentil 75 y su índice de masa corporal en un percentil 25. Realmente la distribución corporal sin evidenciar alguna alteración. A la exploración, desorientado en espacio, contestaba parcialmente al interrogatorio, tendencia a la somnolencia, se evidenciaba la ictericia en piel y escleras, hepatomegalia 5 centímetros debajo del reborde costal, consistencia dura, mate a la perfusión, esplenomegalia 3 centímetros igual debajo del reborde costal, sin evidenciarse datos de irritación peritoneal, no había datos de ascitis, no había red venosa colateral y las extremidades con llenado capilar de inmediato. Se toma en ese momento un nuevo control de laboratorios. Aquí hago la comparación entre los previos y los que se tomaron en ese mismo día, encontrando una discreta disminución de la hemoglobina, aumento de las transaminasas a expensas de la ALT, una colestasis franca que prácticamente duplicó sus cifras, llevándonos a 37.5, a expensas de la directa con 26.5, el perfil de coagulación prácticamente indosificable, ni siquiera pudieron medir el INR, una franca hiponatremia de 127, la glucosa aparentemente normal, no hubo gran variación en la creatinina y el amonio se evidenció en 209. Se hizo una corrección del pool del tiempo con un pool de plasma, lo cual fue benéfico y se hizo una corrección aparentemente buena, por lo tanto se inició manejo con plasma. La gasometría venosa en equilibrio ácido-base y esta es su radiografía de ingreso y su radiografía de abdomen, en donde francamente no se veía hasta ahorita, salvo un infiltrado pariliar bilateral en la radiografía de tórax y un aumento en la distribución de gas en la radiografía de abdomen. Se repitió el ultrasonido. En el ultrasonido hepático observamos francamente el hígado y el parénquima con una ecogenicidad aumentada, ecos hiperecogénicos en cielo estrellado que parecían apuntar hacia una hepatopatía aguda. No se evidenció dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática, la vesícula biliar completamente normal, con un espesor de 4 milímetros y en su interior sin contenido. La velocidad de flujo a nivel porta de 38 centímetros sobre segundo, la suprahepática derecha, media izquierda con un patrón bifásico y la esplénica con un patrón ondulante de 15 centímetros sobre segundo. Aparentemente en el Doppler color una adecuada saturación de flujo en este paciente. Se concluyó
datos ecográficos concordantes con una hepatitis, sin alteración en la vía biliar intra ni extrahepática, sin alteraciones en general, solamente líquido laminar a nivel del lóbulo hepático derecho, vasos sin alteraciones, incluso no reportaban esplenomegalia para la medición vía ultrasonográfica, riñones normales, y la técnica Doppler sin alteraciones en la hemodinamia de las venas esplénicas, suprahepáticas y porta. Se realizó por el deterioro neurológico una tomografía de cráneo simple, en la cual, pues, si ustedes se dan cuenta, prácticamente no se evidenció alguna lesión en específica, ni a nivel de los ganglios basales por este método diagnóstico. Entonces, aquí vemos realmente no había infiltraciones, no datos tumorales, no datos de sangrado. La conclusión fue un cráneo en fase simple sin alteraciones a nivel del parénquima cerebral, ganglios basales, sistema ventricular, fosa posterior ni tallo cerebral. Los diagnósticos iniciales fueron falla hepática aguda de etiología determinar, encefalopatía hepática y desequilibrio hidroelectrolítico secundario. Aquí quisiera hacer una pausa para saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a este caso clínico. Doctor Rodrigo. No, de hecho, Marcela levantó primero la mano. La doctora Marcela, sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Tú pusiste ahí en los exámenes del 25 de febrero, no vi que hubieran solicitado tiempo trombina y INR. Esa es la primera pregunta, porque cuando uno se enfrenta a un paciente con hepatitis, una de las cosas que tiene que evaluar es cómo está funcionando el hígado. Entonces, uno debiera siempre tener tiempo trombina y INR para ver si ese niño está en falla hepática aguda o no lo está. Esa es una pregunta. Y la otra que me llamó la atención, porque si no entendí mal, él fue dado de alta con rifaximina, y cuando uno usa rifaximina está asumiendo que el niño está en falla hepática, que necesitamos utilizar rifaximina. Entonces por eso quería esas dos preguntas, si se dio de alta y si se le indicó rifaximina para la casa. Sí, doctora, fíjese que acudió y en el momento de la valoración se pidió que se bajara ultrasonido y se le tomaran laboratorios, se esperó el resultado, estuvo todo el tiempo de forma ambulatoria, nunca se hospitalizó, se egresó a casa, pero no se le tomó perfil de coagulación, solamente los estudios iniciales que les mostré y el ultrasonido. Se concluyó que era una hepatitis A y por eso se mandó a casa con medidas generales. Doctor Vázquez. Sí, nada más, perdóname, es que no me fijé bien. Los niveles de globulinas, ¿cómo los tienes, Fátima? Ahora lo pongo. Estos son los laboratorios que tuvo al inicio. Ay, perdón. Aquí está. Los únicos laboratorios que tuvo en la primera valoración y en la segunda valoración. Ya más adelante se le tomaron más laboratorios. Que vamos a ver ok, porque nada más nos compartiste albúmina, pero no nos compartes proteínas y globulinas para tratar de, es a lo mejor una mala costumbre, porque bueno, finalmente queremos ver si hay datos ahí de hepatitis autoinmune, porque siempre estamos pensando en eso. Aunque sabemos que puede haber elevación de inmunoglobulinas, creo que también aquí deberíamos de solicitar, o a lo mejor no las vas a mostrar unas inmunoglobulinas, que es muy difícil darle una correcta interpretación en el contexto de la falla hepática, pero creo que sí es importante de todas formas que esté presente y que se solicite, ¿no? Sí, correcto. Vale. Sí, de entrada solamente se le pidió albúmina, 4.4 y 4.5 posteriormente. Y tengo el mismo comentario que creo que desde un punto de vista para discutirlo y para que sea algo de enseñanza, también tengo la misma duda que tiene Marcela, o sea, se le dejó una rifaximina en el contexto de pensar, bueno, por si tuviera datos de falla hepática, por si tuviera datos de encefalopatía, o sabemos alguna otra indicación. Estrictamente, yo conocí al paciente hasta este momento. Lo sé. Antes desconozco por qué, supongo que a lo mejor pensando en ayudar al paciente. Sí, claro, y qué bueno que haces la precisión, porque si no Marcela se va a ir con la idea de que
al principio no le pediste los tiempos de coagulación, pero en realidad fue un médico, o sea, alguien de primer contacto que lo vio y ya después lo viste tú. Correcto. Fátima, en el chat hay dos preguntas. Una, Carolina López Barrera pregunta si hay ingesta de citógenos, PET, bueno, y la parte de coagulación, y si hay otras serologías pedidas. Sí, correcto. Ahora les voy a mostrar otras serologías. No, aparentemente un paciente completamente sano, se preguntó intencionadamente si había ingerido, sobre todo por el antecedente de haber estado en Canadá, dada la libertad de ingesta de ciertas sustancias. Sin embargo, la mamá refiere que estuvieron todo el tiempo en una cabaña, dadas las condiciones climáticas, con el objetivo de convivir como familia. Por lo tanto, fue toda la familia de la mamá con ambos hijos y estuvieron todo el tiempo aislados con caminatas en el bosque sin ingesta de algún alimento o alguna sustancia que pudiera ser motivo de una hepatopatía, aparentemente, ¿no? Con incluso ingesta de comida procesada. Perfecto. Y otra pregunta, si se consideró el abordaje para la enfermedad de Wilson. Ok, ahora vamos para allá. Entonces, no sé si sigo o hay alguna otra pregunta. Yo quería solamente preguntar, Fátima, si tú estás de acuerdo con el diagnóstico de hepatitis A, el diagnóstico inicial. No estoy en desacuerdo, tiene un IgM negativo y tiene un IgG positivo, entonces incluso vale la pena destacar que el paciente tiene el esquema de vacunación completo. En México, hepatitis A está fuera del esquema de vacunación, se consideran vacunas adicionales y él la tenía. Entonces, tiene solamente anticuerpos, pero la enfermedad aguda negativa. Bien, y otra pregunta es si solicitaron IgM hepatitis viral E. No se pidió para hepatitis viral E. Perfecto. No se tiene ampliamente disponible y cuando se tiene disponible es muy caro. O sea, sí, sale de desproporción, ¿no? Sí, correcto. Dadas las condiciones de este paciente, se decidió ingreso a terapia intensiva para manejo integral por parte de conjunto de gastroenterología con terapia intensiva. Se empezaron medidas antiamonio dadas las cifras que se reportaron sobre 200. L-ornitina aspartato, vitamina K, plasma fresco, ya que hizo el pool de corrección adecuado con el plasma fresco congelado. Manejo antiedema con solución hipertónica 3 y inicialmente se puso oxígeno por puntas nasales. La evolución en las primeras 24 horas fue con un paciente hemodinámicamente estable, con automatismo en la mecánica ventilatoria, neurológicamente con somnolencia, inicialmente con respuesta a estímulos verbales y reconocimiento a familiares. Incluso la mamá estuvo todo el tiempo con él, intercambiaba algunas palabras o algunas frases. Sin embargo, bioquímicamente con persistencia en la coagulopatía y la hiperamonemia. 120 horas posteriores empezó con deterioro respiratorio que ameritó fase 3 y uso de aminas. Antes de este tiempo se solicitó una resonancia magnética simple y contrastada a petición del neurólogo que lo revisó, tratando de buscar algunos depósitos de algunas sustancias, sobre todo en la secuencia T2 en ganglios basales, buscando específicamente datos de hiperintensidad en esta zona, sobre todo en el bulbo, ganglios basales, tálamo y tronco encefálico. Sin embargo, aparentemente no se encontró ninguna imagen, incluyendo y haciendo énfasis en que aunque es un signo muy poco frecuente, pero en el signo de la cara de panda gigante, ya veremos por qué en las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, voy a adelantar un poquito estas imágenes que ya previamente se vieron. La conclusión fue las estructuras intracraneales normales, dolicidad de las arterias vertebral izquierda y basilar únicamente. Entonces, partiendo de esto, se estableció discernir entre si era una hepatitis de origen tóxico, infeccioso, metabólico o un probable origen hematológico incluso. Estos fueron los bioquímicos que se tomaron posteriormente. Después de la corrección con plasma, el TP mejoró a 49.6, el INR a 3.34, el TPT a 54, estando evidentemente en falla hepática, el amonio sin mejoría significativa. Se le pidieron reactantes de fase aguda pensando justamente en un origen súbito hematológico, pensando específicamente en síndrome hemofagocítico, sin embargo sin evidenciarse. Voy a adelantar un poco aquí. Para enfermedades metabólicas se tomó cobre sérico, el cual se determinó en 99 microgramos, ceruloplasmina en 0.28, alfa-1 antitripsina en 2.18,
Se tomaron todos los marcadores para hepatitis autoinmune. La IgG, que la voy a poner, estaba en 590 y tantos, que la vimos en un inicio, ahora la pongo nuevamente. Anticuerpos anti-LKM1 negativos, ANCA negativos, asma negativos, ANA negativos. Aquí está la IgG en 566 y todo el panel para hepatitis infecciosa. Lo único que estaba pendiente era el resultado de parvovirus, que nos lo entregaron muchísimo tiempo después. Pero hasta ahorita esto fue el marcador de hepatitis de virus hepatotropos, que salió completamente negativo en todo. Hematología consideró hacer una aspirada de médula ósea y biopsia de hueso pensando en un síndrome hemofagocítico. Sin embargo, solamente encontró un hemofagocito en más de 3 campos de alto poder, por lo cual se consideró completamente negativo. Entonces se descartó patología hematológica por este servicio. Por parte de neurología se sospechó en probable metabolopatía, dado cual por lo que se solicitó la resonancia magnética de cráneo, en donde vimos específicamente que no había específicamente algún dato de hiperintensidad a ningún nivel. Se tomó un electroencefalograma que ratificó la lentificación de ondas compatible con una encefalopatía grado 2, grado 3 y dadas las condiciones del amonio, ¿no? Y la epineumia. Oftalmología hizo una revisión buscando específicamente anillos de Kaiser-Fleischer, sin embargo no pudo llevar la lámpara de hendidura, pues estaba en terapia intensiva, entonces aparentemente dijo que no había, sin embargo pues no lo podemos corroborar. Nefrología sugirió el inicio de recambio plasmático dadas las condiciones de hiperamonemia. Se hizo una biopsia hepática, dadas las condiciones del paciente, se hizo medición de presión de la vena porta, del gradiente de la vena porta, y se hizo vía transyugular, dadas las condiciones hemodinámicas inestables de este paciente. Entonces se hizo además paso de material de contraste buscando alguna alteración en los conductos biliares, sin embargo pues tampoco se encontró. Lo que sí se evidenció es datos de hipertensión porta, estaba sobre 10, incluso alcanzaba niveles de hasta 16, aunque no presentaba ningún otro dato. La biopsia hepática se hicieron varias tinciones, hematoxilina y eosina, se las voy a ir pasando hasta, no sé si alguien me quiere interrumpir, me dice, por favor, en cada tinción. Se hizo hematoxilina y eosina, además se hizo orceína, específicamente se solicitó, dado el antecedente de probable, o el origen probablemente metabólico, aparentemente resultó negativa. Masón, ahí con algunos datos también de fibrosis significativa o importante, el PAS diastasa negativo, la tinción de Pearls negativo, retículo igual, solamente con un infiltrado bastante importante inflamatorio. La inmunohistoquímica salió completamente negativa, entonces la conclusión fue que en los cortes histológicos se encontraba necrosis hepática submasiva, colapso del parénquima, infiltrado agudo y crónico, con un componente inflamatorio significativo, linfocitos, neutrófilos, algunos eosinófilos y proliferación ductular extensa. Los ductos revestidos por epitelio cúbico simple, sin dañipias, se considera una colestasis intracitoplasmática. Un poco de colapso en la malla reticular en la tinción de retículo, la tinción de Masón, fibrosis leve, aparentemente clasificada como un F1, sin depósitos de hierro ni cobre en las tinciones de Pearls y orceína. Se concluyó necrosis hepática submasiva con proliferación ductular intensa, fibrosis F1 y se sugirió un probable origen tóxico para este paciente. En las primeras 24 horas, como les decía, retomándolo había estado estable, sin embargo, posterior a la biopsia hepática, suponemos que por el traslado presentó sangrado, hemorragia a nivel pulmonar, si lo podemos ver aquí, fue bastante significativa. Esto complicó el patrón respiratorio y se tomó en cuenta aquí criterios probablemente para derivar a otro nivel para trasplante hepático, dadas las consideraciones de este paciente. Tomando en cuenta los antecedentes en donde se había descartado hepatitis infecciosa por los gérmenes más comunes, se había descartado hepatitis autoinmune, dado que no teníamos hipergamma globulinemia, marcadores negativos, aunque sabemos que hay hepatitis seronegativas, sin embargo no tenía hipergamma globulinemia, no teníamos antecedentes de algún proceso tóxico a pesar de lo que decía la biopsia, entonces se consideró hacer la puntuación para enfermedad de Wilson.
aunque es una presentación poco frecuente, sin embargo se considera por el grupo de edad, entonces consideramos que la presencia o no de anillos era pues muy subjetiva, sin embargo se considera ausente, síntomas neurológicos si se les dio una puntuación. El nivel de ceruloplasmina aparentemente estaba normal, sin embargo también sabemos que ante la falla hepática puede tener resultados falsos positivos y sobre todo falsos positivos. La anemia hemolítica Coombs negativa presente. El cobre no se pudo cuantificar porque si se dan cuenta en la tinción de orceína era un pequeñito fragmento que sobró, entonces no se pudo hacer la cuantificación total sobre el peso seco. El cobre urinario sí nos lo entregaron, más adelante se los voy a mostrar, y no teníamos obviamente análisis genético dada la complejidad. Entonces, tomando en cuenta esto, se consideró la falla hepática con una complejidad total como lo es, con una injuria hepática, que probablemente era secundaria a metabolitos tóxicos o algún patógeno infeccioso que no se identificaba, generando inflamación sistémica con manifestaciones neurológicas, metabólicas y de fosfatasa alcalina. Llamaba la atención que aparentemente, según la bibliografía, la fosfatasa alcalina debería encontrarse disminuida ante la sospecha de una enfermedad o de una falla hepática por Wilson, sin embargo en el paciente estuvo persistentemente elevada, sobre 300, solamente tuvo un descenso a 200, posteriormente 300, 400 y 500. Considerando la falla hepática, pues para mayores de 1 año de edad, descartamos todas las causas infecciosas. Las drogas, pues estrictamente hablando, no estaba ingiriendo algún medicamento, no había tomado alguna droga, aunque sí es un paciente que estaba completamente en el rango de la etnia Huichol. Entonces, siempre que estaba con el papá, se iban de viaje y se iban por 2 semanas, aunque el papá refiere que por la edad del paciente no se sometía a ninguna ceremonia, simple y sencillamente los acompañaba en la parte religiosa de este componente. Entonces, tomando en cuenta que la ingesta de hongos es una alta probabilidad de una hepatitis tóxica en este rubro de pacientes y para la cultura que presenta. El diagnóstico de falla hepática se estableció definitivamente. Teníamos un TP mayor a 25, un INR incluso indosificable en un inicio, y las zonas o la biopsia definitivamente no nos orientó, en este caso, a alguna patología en específica. No teníamos evidencia de hepatitis viral ni alguna intoxicación por droga. Incluso se le interrogó intencionadamente administración de paracetamol o acetaminofén y no se encontró ninguna de estas. Incluso la mamá lo refiere como antes del mes que empezó con ictericia y deterioro del estado general, estaba completamente normal, incluso participando en un torneo de fútbol. El diagnóstico que más se sugería era una enfermedad aguda sobre crónica, pensando en una probable origen autoinmune, el cual pues con la serología fue menos probable, y una enfermedad de Wilson. De todas formas, vale la pena destacar que en este paciente, ante la duda, se pensó en una hepatitis tóxica. Sabemos que la Amanita phalloides es un hongo principal que genera toxinas que van a desencadenar una respuesta inflamatoria importante en el organismo y sobre todo a nivel del hígado del paciente. Se absorbe rápidamente por tracto gastrointestinal, sin embargo vale la pena destacar que el paciente nunca tuvo alteraciones gastrointestinales. Tiene diferentes fases, sabemos que afecta el epitelio gastrointestinal, de hígado y de riñón. Tomando en cuenta los bioquímicos, en riñón siempre estuvieron de forma estable, incluso nunca hubo deterioro ni un aumento de la creatinina. Incluso hubo una disminución, a pesar de que empezó el recambio plasmático con la finalidad de controlar los niveles de amonio. Se puede determinar en suero, sin embargo, no fue posible hacer la determinación en el medio. Y las fases, estrictamente hablando de la fase gastrointestinal, empezó con náusea, dolor abdominal, vómito y diarrea profusa. No fueron características clínicas del paciente. No hubo una mejoría, al contrario, hubo un deterioro progresivo durante un lapso de 1 mes con síntomas generales y 1 semana con síntomas graves, sobre todo síntomas neurológicos. En ningún momento hubo fase hepatorrenal. Sin embargo, buscando intencionadamente datos de falla hepática asociada a Wilson, sí encontré varios artículos en donde, a pesar de que la incidencia es muy baja, incluso encontré que el 5% de la población en general
puede debutar con una falla hepática asociada a Wilson. La edad del paciente es compatible entre los 5 y 35 años. La presentación hepática sabemos que se da principalmente en adolescentes y sabemos que es un desorden en el metabolismo del cobre causado por una mutación en el ATP7B que está en el cromosoma 13. Quiero resaltar que está presente en algunos alimentos como semillas, crustáceos, hígado y leguminosas, tomando en cuenta que las leguminosas son parte de la cultura huichol, lo mismo que las semillas. Sin embargo, pues repito, aparentemente con la dieta el paciente no tenía ninguna ingesta de algún alimento sospechoso. Desafortunadamente, la enfermedad de Wilson sabemos que tiene un espectro de enfermedad súper amplio que abarca desde cuadros súper asintomáticos con hepatomegalia, esplenomegalia, elevación leve de las transaminasas y que se puede diagnosticar de forma incidental y generalmente ante trastornos psiquiátricos en un paciente. Sin embargo, sí hay casos detectados de fallo hepático fulminante. El diagnóstico lo hacemos con síntomas neurológicos, niveles de ceruloplasmina, aumento significativo en el cobre urinario y presencia de anillos de Kaiser-Fleischer. Sin embargo, en este paciente, bueno, pues no teníamos esto, anemia hemolítica PUMS negativa, mutación en el gen que tampoco fue posible hacerlo, y aumento de las concentraciones parenquimatosas de cobre, aunque se dice en la bibliografía que como alternativa tenemos la tinción de orceína y rodamina. Tiene una alta mortalidad en ausencia de trasplante hepático, que es algo completamente significativo. Ahora, tomando en cuenta los síntomas, la amplia presentación de esta enfermedad también nos dice que no se necesitan todos los criterios para hacer el diagnóstico. Estrictamente cada uno de ellos nos va a dar cierta puntuación que nos va a dar datos sugestivos de la sospecha o la presencia confirmatoria de la enfermedad. En el contexto de la falla hepática sabemos que pues todos los metabolitos del cobre son menos sensibles y específicos dado que se pueden elevar de forma falsa positivo. Se ha sugerido un índice de fosfatasa alcalina, bilirrubina total menor a 2, sin embargo no concordante con el paciente que les presenté. Hay falta de criterios para que sean sensibles y específicos para el diagnóstico de enfermedad de Wilson fulminante. Sin embargo, encontré este artículo que me pareció bastante interesante, aunque ya es del 2007, en donde se hizo una comparación de falla hepática fulminante en pacientes por otra causa, por ejemplo, tóxica, de etiología indeterminada, versus pacientes en donde se diagnosticó enfermedad de Wilson como causa de la falla hepática. Si nos damos cuenta, prácticamente los niveles de INR fueron estables en todos, lo mismo que el nivel de bilirrubina. La ALT francamente significativa en falla hepática de origen diferente a la enfermedad de Wilson, tomándose en cuenta que estuvo prácticamente estable en todos los pacientes con enfermedad de Wilson, la edad bastante variable en los pacientes y también si se dan cuenta aquí prácticamente fueron adolescentes versus en la falla hepática que fueron más adultos. Algo importante a saber es que el cobre urinario pareció ser un dato bastante sensible y específico, incluso para el diagnóstico de enfermedad de Wilson en torno a la falla hepática fulminante en el paciente. Se mencionan algunos indicadores que me parecieron bastante interesantes por la significancia de P, en donde la ALT, el nivel de hemoglobina bajo y el cobre urinario fueron los datos más significativos y confiables para podernos orientar hacia enfermedad de Wilson. Aquí resalto el cobre urinario, en donde se observa un franco aumento en pacientes que fueron positivos a enfermedad de Wilson. Y entonces me dediqué a buscar qué otras causas había para poder encontrar cobre urinario elevado en pacientes sin sospechar en enfermedad de Wilson. Entonces, otras enfermedades que lo pueden dar es la enfermedad de Menkes, la cirrosis biliar primaria y el Ehlers-Danlos tipo 9, pero sin embargo sabemos que esta excreción refleja definitivamente la concentración de cobre sérico no unido a la ceruloplasmina. Sabemos que está en unión en un 90%, entonces definitivamente es útil para el diagnóstico y monitorización de la enfermedad de Wilson.
Algo importante que encontré es que el límite superior, alrededor de 0.6 micromoles sobre día o 40 microgramos sobre día, es un punto bastante bueno de corte que aumenta la sensibilidad y especificidad diagnóstica en el contexto de un paciente. Entonces, haciendo la diferencial entre cobre en orina y cobre en biopsia, sabemos que el cobre en orina puede alcanzar una sensibilidad de hasta 88.2% y especificidad de 98%. Sin embargo, en algunos niños, ante otros criterios diagnósticos, la sensibilidad aumenta hasta en un 92%. Incluso puede ser un parámetro para el escrutinio de familiares con o hermanos que hayan tenido antecedentes de enfermedad de Wilson. Sin embargo, en pacientes asintomáticos no es un criterio sensible. Ante el entorno de criterios clínicos es bastante sensible y específico y confiable. El cobre en biopsia, solamente si utilizamos el tamaño de biopsia de 1 centímetro por 1.6 milímetros como estándares de calidad, aumenta la sensibilidad y especificidad a un 83 y un 98%, incluso alcanzando cifras superiores al 95%, siempre y cuando se haga una determinación de cobre en peso seco. Algo importante es que hay unos autores que sugieren que la excreción de cobre con un valor mayor a 0.64 micromoles aumenta la sensibilidad de la prueba y elimina incluso la necesidad de tener que hacer una estimulación con D-penicilamina específicamente en pacientes pediátricos. Puse esta diapositiva porque igual tratando de encontrar o tratando de no pensar en enfermedad de Wilson en este paciente, qué otras causas nos podrían dar falsos positivos y falsos negativos, tanto de los niveles de ceruloplasmina, cobre en orina, cobre sérico libre, hepático y los anillos, pensando en que no fuera una enfermedad de Wilson. Entonces, tomando en cuenta que la ceruloplasmina en el paciente prácticamente estaba normal, lo mismo que el cobre sérico, pendiente nada más el cobre en orina, que ahora se los voy a poner, tomamos en cuenta que, pues nuevamente, era un paciente candidato a incluir criterios que sin tener aparentemente el nivel de cobre urinario, que no nos habían entregado hasta el momento, sí tenía ya un diagnóstico posible en donde se sugería que era necesario esperar el cobre urinario. Entonces, el cobre urinario salió en 1.321 microgramos, lo cual se consideró positivo y al mismo tiempo nos entregaron parvovirus negativo. Entonces, tomando en cuenta estos niveles, pues tenemos definitivamente otro criterio más positivo, en donde positividad de 4 puntos o más, en donde clínicamente y bioquímicamente podemos sugerir un diagnóstico de enfermedad de Wilson. El pronóstico, encontré este índice pronóstico que se utiliza sobre todo en pacientes que son candidatos a trasplante, de prácticamente, si se dan cuenta, el paciente tenía todos los criterios, entonces su puntuación fue mucho más de 11 y prácticamente con una alta probabilidad de muerte sin trasplante, que fue lo que pasó con el paciente. Sabemos que el MELF y el PELF no son completamente sensibles y específicos, sin embargo nos orientan perfectamente hacia estadificar un paciente y el pronóstico que va a tener con trasplante y la supervivencia, ¿no? Entonces, hice un cálculo con los primeros laboratorios confiables que tuvimos de este paciente y el cálculo de MELF fue de 34 puntos. Sabemos que hay indicaciones de MARS. Este paciente estuvo en MARS, dada la encefalopatía que presentaba la hiperbilirrubinemia mayor a 14, nunca tuvo una bilirrubina total menor de 20, falla en la coagulación con INR de más de 3.5 y se mantuvo persistentemente con estos datos, incluso falleció por complicaciones asociadas a problema respiratorio. Las indicaciones de trasplante hepático eran evidentes en este paciente ante la sospecha de una enfermedad de Wilson. Sin embargo, pues desafortunadamente el cobre urinario llegó ya que el paciente había fallecido, entonces no se pudo iniciar tratamiento terapéutico. Y aquí les pongo como datos importantes criterios para trasplante hepático en la falla hepática aguda ante un paciente como él. El diagnóstico final al que se llevó, salvo lo que ustedes digan y si están de acuerdo o no, es una hepatopatía aguda sobrecrónica, probable origen metabólico, con una probable enfermedad de Wilson. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta.
Fátima, buenas noches. Gracias por la presentación y gracias a todos los que nos acompañan. Yo me estoy incorporando un poco tarde a la reunión, pero obviamente el cobre urinario es muy sugestivo, pero insisto en el tema histológico en la biopsia, utilizando y aplicando las funciones adecuadas, no había depósitos de cobre, no había cobre en la histología, ¿correcto? Sí, es correcto. Desafortunadamente, aunque intencionadamente se pidió buscar datos compatibles con la enfermedad de Wilson y tenía una buena muestra, el patólogo, pues entre todas las tinciones se perdió un poco la cantidad de tejido hepático y solamente se le pudo hacer la tinción de orseína, desafortunadamente. Entonces, habría sido muy relevante que se hiciera el peso seco, definitivamente, para ayudarnos a confirmar el diagnóstico. Desafortunadamente perdimos la oportunidad de poder tener ese dato que es sensible y específico en el entorno en el contexto de un paciente con falla hepática. Fátima, ¿pero tienes posibilidad de hacer la medición en el tejido hepático? Pues No está iba a ser disponible, ¿eh? Iba a ser complejo. De hecho, el cobre urinario se mandó a Estados Unidos a través del hospital. Por eso es que se tardó mucho tiempo en llegar. O sea, llegó prácticamente 2 semanas después de que el paciente había fallecido. Entonces, como siempre en México tenemos, digo, creo que en muchos lugares de Latinoamérica, pero en México tenemos muchos limitantes para diagnósticos oportunos de enfermedades hepáticas. Entonces, dado fue este caso, ¿no? Del paciente, desde los limitantes para poder hacer un trasplante hepático oportuno, los limitantes para poder llegar a un diagnóstico etiológico, que sabemos que en pediatría es básico poder pensar en la etiología para poder dar un tratamiento específico, ¿no? Probablemente se pudo haber iniciado alguna prueba terapéutica y ver la evolución del paciente. Incluso quiero mencionar que ante el entorno de esta hiperamonemia, por parte de neurología se sugirió iniciar tratamiento esteroideo, pensando en que fuera probablemente algún origen autoinmune, pero no hubo franca mejoría en los bioquímicos de control. O sea, completamente el deterioro fue progresivo en todos los aspectos del paciente. Pero sí se le inició el esteroide. Sí se iniciaron 3 bolos de esteroide de metilprednisolona en días consecutivos. Porque ahí el iniciar el esteroide más se está propugnando, no solamente por la hepatitis autoinmune, sino por el destello, las bombas, o sea, el estallido de las citocinas y inflamatorio, que digo, no hay un ensayo clínico todavía contundente que nos pueda decir qué es lo que se tiene que hacer, pero como que cierta tendencia va hacia que la falla hepática tiene buena respuesta en algunos casos con lo de los esteroides, pero no significa que en todos los casos vaya a funcionar. Claro, sin embargo, lo tomamos también en cuenta, o sea, estuvimos de acuerdo porque dijimos, bueno, es una buena prueba terapéutica, ¿no? Entonces, vamos a ver si el paciente definitivamente tiene una evolución a la mejoría, ¿no? Entonces, ante la negatividad de todos los estudios, creo que era una buena opción terapéutica. Sin embargo, jamás encontraron disminución en los niveles ni de amonio ni mejoría en la colestasis, pero sí tuvimos un descenso brusco de la hemoglobina, incluso hasta 8 miligramos sobre decilitro, pero también tuvimos un componente de una hemorragia pulmonar severa posterior al traslado de la biopsia hepática, ¿no? Entonces, pues bueno, no hubo oportunidad de hacer algo mejor. Sin embargo, pues sí, creo que es importante este tipo de casos porque creo que tenemos muchas posibilidades diagnósticas en un solo paciente, en un estado de gravedad inminente, en donde quisiéramos que probablemente nos tuvieran todos los laboratorios en un par de horas. Sin embargo, también algunos toman su tiempo. Como les comentaba, el cobre urinario no fue posible hacerlo ni siquiera aquí, se tuvo que mandar a Estados Unidos por convenios y hasta que regresó el nivel fue que pues tuvimos literalmente la positividad o la sugestividad de una enfermedad de Wilson. Fátima, de todas formas, mira, yo coincido yo creo que con lo que comenta Reinaldo en el aspecto de que o sea, no tenemos muchos elementos para ver lo de la enfermedad de Wilson. Creo que este paciente lo tienes que referir a un centro o sea, a la familia de este paciente la tienes que referir a un centro de tercer nivel, porque si es un Wilson, no sería la primera familia que tuviera el antecedente y que alguno de los otros eventualmente pueda llegar a debutar nuevamente con la misma presentación. Entendí que él es de cerca de Michoacán, de Jalisco. La familia del papá es de Oaxaca.
pero pertenecen a la etnia huichol. Entonces sí hacen los viajes por todo el occidente, literalmente. No, lo que lo Entonces, comento sí. es porque tenemos varias familias identificadas en la zona de Michoacán, que corresponde en la parte oriente de México, en las cuales se han identificado varias familias con enfermedad de Wilson, que tenemos identificadas. Entonces, no sería tan extraño, y dadas las características endogámicas que a veces tienen, existe alta probabilidad de que se pueda generar. Yo creo que sería buena idea que esa familia, si tienes muestra del paciente, pues mejor. Si no, mándalo y lo podemos hacer una secuenciación buscando directamente el gen para ver si eso puede hacer fortalecer tu diagnóstico. Claro, de hecho tiene No una para tu hermana. paciente, pero sí para la familia, evidentemente, para el hermano, que viste una hermana de un año menor. Tiene ¿no? una hermana un año menor que él, entonces sí, eso es lo que llama mucho la atención. Incluso se le hizo el abordaje a la hermana, evidentemente no hicimos el abordaje genético por tema, pues el limitante económico que siempre existe, pero se le hizo recolección de cobre en orina, todo, no tiene síntomas, transaminasas normales, aparentemente todo está normal, sin embargo, bueno, sabemos que esa niña es completamente candidata a hacerle el escrutinio genético. En este Fátima. paciente, al inicio, ustedes estuvieron, o en algún momento estuvieron muy orientados hacia la parte tóxica, y ustedes hicieron perfil toxicológico cuando el paciente ingresó al hospital. No se hizo, doctor. No se hizo. Como para descartar en la fase aguda, o sea, en la injuria aguda sobre la hepatopatía crónica, descartar en esa fase un problema tóxico relacionado con, bueno, con todo lo que se puede determinar en un perfil toxicológico. No hay algo en esas primeras horas que te permita descartar que el detonante fue algo tóxico sobre algo crónico, tal vez metabólico. No, desafortunadamente no se hizo, no se solicitó. Pero llevabas 4 semanas de evolución, ¿no, Fátima? 4 semanas de evolución, sí, con un deterioro progresivo. De hecho, pues creo que un gran distractor fue un diagnóstico inicial de hepatitis A. Creo que perdimos tiempo ahí, tiempo importante. Pues ya mi último comentario es felicidades. Gracias, Fátima. Me quedaste a deber un poquito el manejo nutricional, que no lo mencionaste ahí al respecto de forma inicial, pero bueno, la verdad es que, porque considero que es importante, ¿no? Acuérdense que todo eso, las cuestiones de catabolismo que persisten, si no lo atendemos, creo que es algo a tomar en cuenta. Yo un comentario nada más, que creo que sería bueno tomarlo en cuenta, porque hemos comentado en relación a los diferentes métodos diagnósticos o posibles opciones diagnósticas que nos pudieron ayudar a concluir el diagnóstico final. El resultado oftalmológico, la ausencia de la evaluación de los anillos de Kaiser-Fletcher, eso creo, a mí me deja un poquito ahí con esa espinita, porque tengo entendido de que cuando un paciente con enfermedad de Wilson, con ese grado de afectación hepática y con el grado de probablemente de encefalopatía hepática o el componente psiquiátrico que puede haber tenido, la mayoría de ellos suelen tener presente anillos de Kaiser-Fletcher en el momento que presentan en ese estado. Y no sé hasta qué punto el no haber podido identificar, ya sea porque no había la herramienta adecuada o la tenían y no estaba disponible en el momento, pudiera haber cambiado un poco el abordaje diagnóstico, y probablemente se hubiera enfocado más en ese sentido hasta llegar al cobre urinario. No sé si tuvieron la misma sensación o algo. Claro, ahora es más fácil verlo de forma retrospectiva todo, pero no sé si este punto hubiera cambiado un poco la conducta a seguir. El haber encontrado probablemente los anillos de Kaiser-Fletcher. Los anillos de Kaiser-Fletcher casi siempre están presentes cuando las manifestaciones de debut son más psiquiátricas o neurológicas y no tanto a nivel hepático. No quiere decir que no estén presentes, pero el hecho de que no estén presentes, o sea, es frecuente en este tipo de pacientes. O sea, al menos... Incluso la mitad de los pacientes lo presentan, digamos, así dice la bibliografía, ¿no? Un 50% que lo presentan
Igualmente, bueno, la lámpara de hendidura no se pudo hacer, pero bueno, por la gravedad del paciente, ¿no? De estar en una terapia y muchos centros no tienen la herramienta adecuada. Marcela, ¿tú quieres acotar algo? Sí, yo primero felicitar a Fátima porque presentó en forma impecable el caso de este paciente que es muy complejo y ella me gustó mucho porque ella fue haciendo comentarios a medida que iba presentando y una de las cosas que resaltó es que él no tenía los anillos de Casey Fletcher, pero no se pudo hacer con lámpara de hendidura, entonces ella misma iba aportando en lo que iba presentando. Y yo creo que estoy de acuerdo con todos los comentarios que se han realizado, especialmente la enseñanza que deja este niño. Y uno cuando se enfrenta a un niño en falla hepática aguda, uno sabe que ese niño tiene que actuar rápido, y uno tiene que actuar rápido en el manejo y actuar rápido en tratar de identificar las causas que pueden ser tratables, porque ahí debe ir nuestro enfoque, sobre todo cuando no hay tantos recursos como para poder estudiar todas las etiologías como uno quisiera, y yo creo que ustedes lo hicieron de esa manera, que fueron tratando de ver las causas que eran tratables, como era, por ejemplo, insistieron en esto de la enfermedad de Wilson, así que felicitaciones a todo el equipo que estudió a este niño, y independiente del desenlace, creo que lo enfocaron súper bien, y sobre todo felicitar a Fátima por la presentación. Sí, impecable, impecable realmente. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario porque también lo tomamos en cuenta ya en retrospectiva, como bien decimos, este niño se empezó a ver a inicios de la pandemia. Entonces, si bien es cierto que había viajado a Canadá, ya después, meses después del desenlace de este pequeñito, sí tomamos en cuenta, porque por ahí vi que Carolina puso, si paciente en tiempo de pandemia, a lo mejor pensar en una infección por COVID, dado el viaje que tuvo a Canadá y demás. Desafortunadamente, pues no lo pensamos, era muy inicial la pandemia, entonces la verdad es que no se le hizo abordaje para COVID, entonces no sé qué tanto hubiera podido coincidir también, aunque no lo creo honestamente porque hoy sabemos cuál es la presentación típica de un paciente con hepatopatía por COVID, entonces desde mi punto de vista, ahorita en este momento yo creo que no tenía nada que ver con COVID, pero bueno, creo que era válido pensarlo dado el viaje y la presentación del paciente inicialmente, ¿no? Fátima, ustedes hicieron mucho hincapié en el síndrome hemofagocítico, en donde hay criterios bien determinados, uno de ellos es el síndrome febril prolongado. ¿Este paciente tuvo en su momento fiebre, en algún momento que ustedes lo vieron durante la internación, la hipertrigliceridemia, para pensar y hacer hincapié, digamos, en el síndrome hemofagocítico? Nunca tuvo fiebre el paciente. Lo único que tuvo fueron criterios bioquímicos para pensar en que pudiera ser un origen hematológico, pero estrictamente nunca cumplió con el... No cumplía los criterios, digamos. No, eran criterios incompletos para enfermedad hematológica. Perfecto. Bueno. El último comentario que quisiera hacer es, adelante, adelante. si se puede, porque es importante dar a conocer estos casos para que cuando nos veamos enfrentados a algo parecido, sepamos buscar en literatura. Entonces, Fátima, si pudiera publicar este caso, sería de gran ayuda para todos los que vemos pacientes gastroenterológicos, y no solo los gastros, sino también para los pediatras, que son los primeros que se enfrentan a estos pacientes. Sí, claro, y sobre todo haciendo énfasis en que a veces justamente el abordaje inicial ante un paciente pediátrico con hepatopatía no es al 100% adecuado, ¿no? Sin ser lastimosa en errores diagnósticos, sin embargo, pues creo que eso es importante hacer énfasis en medicina de primer nivel, primera atención y sobre todo médicos de primer contacto que están con este tipo de pacientes. Muy bien. Perfecto. Rodrigo, ¿qué se hizo? Rodrigo está allí, ¿Quién estaba coordinando, Carlos o Rodrigo? ¿O ambos? No, yo estoy de asistente, está coordinando María Laura. Asistente. No, imagínate, María Laura. Hola. Estaba chismoseando. ¿Cómo le va?
Bien, bien. Bueno, Bueno, pues yo creo que podemos ir ¿Algún cerrando. comentario? ¿vamos a terminar? ¿Sí? Sí. Bien. Podemos ir cerrando y despidiendo, creo que por este año, los casos clínicos del mes, porque obviamente preparar un caso tan completo como este toma tiempo y es una actividad que yo creo que debe mantenerse en el tiempo. Espero que para los próximos años sigan presentándose este tipo de experiencias. En los últimos 2 años, bueno, este es el segundo caso proveniente de México que nos presentan. También nos presentaron un caso desde Venezuela, nos presentaron un caso desde el Ecuador, un caso desde Argentina, un caso desde Panamá. Y la idea es que todos los países vayan pues incorporándose a esta actividad que coordina el Comité de Educación, porque obviamente en todos los países surgen situaciones como esta, casos interesantes que vale la pena compartir por la enseñanza que siempre dejan. Así que felicitaciones a la doctora Fátima por su presentación. En el chat la están felicitando mucho, de verdad que impecable. Y bueno, nuevamente gracias a Carlos, a John Lasfran por la iniciativa, al Comité de Educación que coordina toda esta parte de casos clínicos. Y bueno, pues nos seguiremos viendo hasta el próximo caso clínico del mes. Muy bien. Nada, yo Muy solo bien. igual agradecer a Fátima porque durante estos últimos meses ha estado trabajando en esta presentación y la verdad que ha estado una excelente presentación. Ya ves que ha sido de provecho para todos nosotros. Gracias a María Laura por acompañarnos también, estar con nosotros. La verdad que ha sido un placer que pueda estar acá con nosotros compartiendo esta actividad. Y qué más de decir al soporte que siempre tenemos de los seniors, por decir así, a Reinaldo, como nuestro presidente, Rodrigo, que siempre está con nosotros ahí en nuestras actividades, a la doctora Godoy también, gracias por la colaboración, gracias por sus aportaciones, y nada, a todos los asistentes, nuevamente, gracias por siempre estar ahí en pro de las actividades académicas que se van realizando. No sé si Mariana ahora quiere... No, felicitarla primero a Fátima, fue impecable la presentación, muchas felicidades, gracias por la invitación, fue un placer compartir con ustedes y siempre nos deja mucha enseñanza. Muchas gracias. Así es. Pues nada, un placer. Nada, no olvidar a la doctora Raquel Furnet, que ha sido una de las organizadoras también, que es parte del Comité de Educación y también ha sido una de las organizadoras principales de esta actividad. Así que gracias a todos y como decía Reinaldo, nos vemos en la próxima actividad. Nos vemos. Carlos Timosi, muchas gracias nuevamente. Gracias. Felicidades, Fátima. Saludos. Bye. Gracias. Hasta Gracias, luego. Fátima. Buenas noches. Chao, Chao, Saludos. muchas gracias.